de exploración como en nuestra cartera de explotación, queremos hacer dos cosas que pareciera que son antagónicas, ¿no? Una cosa es minimizar el riesgo y otra cosa es aumentar el profit, el rendimiento, la ganancia sobre la inversión, ¿no? ¿Y por qué digo que son contrapuestas? Porque cualquiera que ha estudiado alguito de economía, aunque sea muy básica, sabe que hay una relación totalmente inversa entre o mejor dicho, una relación totalmente directa entre el tener una alta rentabilidad versus el tema de tener un alto riesgo. O sea, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, yo no puedo esperar tener mucha rentabilidad si tengo algo de mucho riesgo. O sea, perdón, si tengo algo de poco riesgo. Si tengo algo de poco riesgo, voy a tener poca rentabilidad. Entonces, miren que aquí hay un jueguito medio perverso que obliga a que nosotros echemos mano de una serie de herramientas para toma de decisiones. Ahorita esta es una charla muy rápida, yo no puedo entrar en detalles, pero por ejemplo recomiendo mucho trabajar con matrices de ponderación, pero hay una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a visualizar el nivel de riesgo y el nivel de rendimiento de diferentes proyectos, tanto en exploración como en explotación, que podríamos manejar, ¿no? Y tratar de ver en qué punto podemos encontrar algo que nos ayude a resolver este dilema conceptual. Y otras cosas que podríamos incorporar acá, que hoy por hoy se está trabajando mucho, el corporate venturing, es cómo las empresas, sobre todo las empresas grandes, están invirtiendo en aquellas empresas nacientes, en aquellos emprendimientos que tienen una visión interesante sobre cómo innovar. Esto es un atajo para la innovación. Y, por ejemplo, en Medellín hemos visto una empresa que es EPM, que ha manejado, no es una empresa, perdón, es una plataforma que permite juntar empresas grandes con emprendimientos para desarrollar este corporate venturing. Entonces, bajo el corporate venturing se puede lograr un poco resolver este dilema conceptual, porque estás apostando por proyectos de alto impacto desde el punto de vista de rentabilidad, pero la empresa que está haciendo la inversión, ¿no? La empresa grande que está haciendo la inversión en el emprendimiento que está en sus primeras etapas, está minimizando el riesgo, ¿no? Porque el emprendimiento es el que ha hecho el gasto en desarrollar propuestas innovadoras, disruptivas, en crear el producto mínimo viable, en poner todo esto al servicio de la empresa grande. Entonces ahí se cumplen estas características que les estoy mencionando. Obviamente no en todas partes esto funciona, aquí no está funcionando. Realmente hay muy contaditos con los dedos de una mano y me sobran dedos los casos que yo puedo mencionar que he notado acá de corporate venturing, ¿verdad? Y todavía son muy superficiales. No han llegado al nivel al que otros países y otras organizaciones en otras latitudes han desarrollado, ¿no? Y ya para ir terminando, pues nada más, esta es una gráfica como para mostrarles lo que les estaba explicando, ¿no? Un poco de que en la cartera de explotación, por ejemplo, tenemos una característica importante y es que el riesgo por desarrollar estas iniciativas es más bajo porque son cosas que ya están caminando, ya están sobre la marcha. Y generalmente los retornos también son más altos porque ya como es nuestro alimento al flujo de caja, pues ya sabemos que es una apuesta relativamente segura. En el caso de las apuestas para los proyectos de exploración, cuando están allí, pues tienen alto nivel de riesgo y no necesariamente podemos hablar de un retorno esperado alto. Casi siempre no tenemos una claridad sobre esto, podríamos hacer proyecciones, pero como es algo que está en ciernes, todavía no lo hemos validado a escala comercial. Entonces, tenemos esa disyuntiva ahí entre manos.
Bueno, pues eso es un poco lo que quería comentarles. Creo que cumplí más o menos porque como empezamos un poquito tarde, me habían dicho que hablara media hora con ustedes sobre esta temática. Creo que lo he cumplido. Si me he pasado, habrán sido unos 3 o 5 minutos. Y entonces ahora más bien quedaría disponible para que en el resto de la sesión, si hay alguna duda, algún comentario, preguntas, pues estamos abiertos a escucharlas. Y muchísimas gracias, Marcos, y los invitamos a los estudiantes, por favor, que puedan levantar la mano para poder pasar a las preguntas. ¿Sí? También las pueden hacer a través del chat. Va, adelante, Jonathan. Buenas noches. Realmente yo sí tengo una consulta, la cual es, ¿bajo qué medios o qué investigación han podido realizar para poder basarse en los datos que han logrado obtener? O sea, ¿cuál ha sido la manera de estudio para poder obtener estos datos que nos ha podido enseñar usted? Y la otra pregunta que tengo ¿Te es, refieres? Perdón, antes de que haga la otra pregunta, ¿te refieres a los datos del estudio del GEM, el estudio de PRODEM y el estudio del G? sí, el que decía que Ok. se volvía a realizar hace mucho tiempo, hace unos 2 años, si no me equivoco. Oh, ya, el GEM. Ok, sí, está bien. Y esa sería la primera pregunta. ¿Y la segunda? ¿Aló? ¿Jonathan? ¿Aló? Bueno, no sé. Creo que iba a hacerme una segunda pregunta, pero bueno, eh, contestándote lo que me consultas, generalmente estos estudios se componen de dos partes. Una parte que es un estudio que llamamos nosotros basado en muestreo discrecional, en donde se conjunta un grupo de expertos y se les hace una serie de consultas a través de instrumentos que están elaborados de manera adecuada para evitar sesgos, porque tú sabes que los muestreos discrecionales se basan mucho su efectividad en que la muestra sea efectiva, o sea, que los que se están encuestando sean verdaderamente expertos. ¿No? Muchas veces se hacen muestreos discrecionales y los expertos no son expertos realmente, o lo fueron, pero están desactualizados, hay algunas situaciones allí. Entonces, estos instrumentos, si están bien elaborados, tratan de eliminar esos sesgos, ¿verdad? La otra parte del estudio se hace a través de un muestreo probabilístico, compañero. Es decir, se hacen encuestas, se hace segmentación. Generalmente este muestreo probabilístico se hace por estratos y se trata de identificar los diferentes estratos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del GEM, hay un estrato que tiene que ver con emprendedores de cierta edad, o sea, se divide en segmentos, se divide en zonas, de acuerdo a la geografía, digamos, el país. En el caso de Ecuador, pues por provincias o por regiones, no recuerdo muy bien si eran provincias o regiones, porque en el país creo que hay 7, 8 regiones, pero hay 24 provincias. Entonces, se hace tomando en cuenta varios de esos criterios sociodemográficos, ¿no? Eso es un poco para que sepas más o menos cómo es que se utiliza esto. Y entonces, obviamente, ese tipo de estudios tienen un costo. Porque, por ejemplo, en el caso del muestreo probabilístico hay que levantar encuestas, ¿no? Hay que levantar información en campo. Entonces hay que enviar encuestadores, hay que hacer una serie de trabajos, de movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene un costo. Pero lo más importante es el costo de la metodología. Porque, por ejemplo, nosotros en el GEM pagamos por usar la metodología que el Global Entrepreneurship Monitor ya ha desarrollado y viene validando desde hace muchos años, ¿no? Eso es lo más caro, estimado. Igual que en PRODEM, igual que en G. Todo eso tiene un costo que alguien lo tiene que pagar. En el caso del GEM, pues las universidades que hemos estado involucradas lo hemos pagado. En el caso de PRODEM, son otras organizaciones que lo hacen aquí en el Ecuador, lo mismo que en el G, ¿no? En algunos pocos casos, creo que en el G el gobierno interviene haciendo algún tipo de pago de alguna proporción. Casi siempre se busca que sean varios, ¿verdad? Porque que lo asuma una sola organización, tal vez de repente es un poco duro desde el punto de vista presupuestal. Miren que lo que les comenté, la SPOL en años anteriores lo hacía y en algún momento dijo ya no puedo más porque
Ellos solitos lo estaban haciendo. Y entonces ahora la tendencia más bien es que lo estamos haciendo dos. Este año vamos a hacerlo tres universidades. El año que viene probablemente van a ser cuatro o cinco. O sea, vamos a ir juntando más universidades en el pool para que sea más viable desde el punto de vista presupuestario. Listo, gracias. Vamos a pasar con Jordan, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tenía así una pregunta más que todo porque en más o menos la charla del principio, cuando decía acerca de eso de las empresas mismo que son los que generan la economía para el país. Y, o sea, básicamente, lo que pasa es que a veces aquí en Ecuador, las empresas mismas son las que ponen las trabas a los emprendimientos pequeños. Entonces, o sea, no sé a qué se debe más o menos eso. Yo, más o menos, yo una opinión podría ser el hecho de que el ecuatoriano no consume tanto el producto de nosotros mismos. Prefieren, no sé, marcas más internacionales. Y aparte, también acotando al otro tema del corporate venturing, también me parece muy interesante porque, o sea, es verdad, aquí no hay eso. Hay una marca de ropa, ejemplo, una marca conocida bueno, no, una marca de emprendimiento de ropa que está generando muy buenas críticas, muy buenos, o sea, ganancias y todo eso, y quiere expandirse a lo que son centros comerciales, pero les niegan, porque dicen que aceptan solo marcas como Calvin Klein, Bershka y cosas así. Entonces, eso mismo es lo que nos hace que nosotros no podamos emprender y avanzar para poder nosotros expandirnos a nivel internacional. Entonces, más o menos, o sea, mi enfoque es, o sea, ¿por qué tanta traba hacia ese tipo de emprendimientos a crecer? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Mira, yo no tengo una respuesta para eso. No podría saber lo que hay en la cabeza de los grandes empresarios de este país. Probablemente en algunos casos sea porque son conservadores y ellos ven esto como una competencia futura, ¿no? O sea, probablemente algún empresario grande dice, si apoyo a este, de repente voy a tener una competencia fuerte. Eh, mm, Realmente creo que tiene que ver mucho con eso, con el perfil del empresario. Nosotros realmente no tenemos una clase empresarial. Esto que voy a decir va a sonar muy feo, porque ustedes están estudiando administración de empresas y yo asumo que algún día ustedes querrán convertirse en empresarios también, pero tienen que cambiar la mentalidad, porque realmente aquí no hay clase empresarial, aquí hay negociantes, me explico, o sea, gente que trata de desarrollar negocios, pero bajo una perspectiva muy conservadora, sin apostar a esto de hacer crecer el mercado a partir del conocimiento, a partir de la tecnología, que resuelve los retos y que hace que los recursos, que en principio parece que son limitados, se vuelvan ilimitados. ¿Me explico? O sea, y esto lo decía Harari, Yuval Harari, ya lo decía este autor que es muy célebre por Sapiens, que esa es la apuesta que los empresarios no están haciendo. ¿No? Y aquí por lo menos es lo que está pasando. Yo no estoy seguro si es que el ecuatoriano como consumidor quiere solamente comprar marcas de afuera. Eso me parece que es un poco, tal vez una percepción que podría ser un juicio de valor, porque mira que este país tiene muchas barreras para las importaciones. Entonces, claro, usted puede comprar una marca externa, pero a un precio muy alto. ¿No? Y ya sabemos que la capacidad de pago del ecuatoriano promedio no es tan alta. O sea, los centros comerciales están llenos de un montón de artículos que no se venden, mi amigo. O sea, incluso tal vez ahora en diciembre se ven más nutridos, pero le apuesto a que mucha gente de la que va a los centros comerciales, incluso en épocas como la de Navidad, van a ver nada más, no a comprar, porque los precios son muy caros. Aquí hay poca competitividad. O sea, hay poca capacidad de pago. Yo pienso más, mi estimado, que aquí lo que necesitamos hacer es justo darle la vuelta a la tortilla y convertirnos en más proactivos. No decir, es que el empresario es el maldito que no me está dejando desarrollarme como emprendedor. Yo siento que lo que está faltando es que nosotros creemos ofertas de valor que sean realmente potentes y diferentes. Porque si usted me dice que hay una marca de ropa que está teniendo mucho suceso,
pero no puede entrar en los centros comerciales. A mí me parece que es que hay, probablemente no está ofreciendo algo que los centros, las otras marcas sí están ofreciendo. O de repente a lo más está ofreciendo lo mismo. Entonces no puede ser tan acogida por estas plazas que son plazas donde hay mucha gente moviéndose, ¿no? Entonces, aquí yo siempre creo que lo que hay que apostar es, como les dije, en las dimensiones de la innovación, a primero y número uno, por eso hablé de eso en primer lugar, la deseabilidad, que la deseabilidad está muy fundamentada en un propósito particular y elevado que está en sintonía con las necesidades y requerimientos del usuario. Gracias, Marcos. Vamos a pasar con Dayana. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Una es que nos había dicho que usted conocía o sea, pocas empresas que tenían, que se manejaban con el Comporty Inventory de los emprendimientos. Esa era mi una inquietud. Y la segunda era de que eh, ¿qué consejo nos daría como, o sea, nosotros como mercado ecuatoriano, nosotros también posicionar, así como los otros países han posicionado en esto del Comporta Venture y han tenido de forma positiva los emprendimientos pequeños, han tenido acogida? Ok, ok. Bueno, primero que todo, no sé, no entendí la primera pregunta, pero lo que me imagino es que lo que tú quieres decirme es, o me querías preguntar es, ¿qué casos he visto de corporate venturing acá en el país? Si es Exactamente. eso, yo te puedo, si yo te puedo mencionar que hay varios, o sea, bueno, dije que con los dedos de la mano que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, Corporación Favorita ha hecho algunos esfuerzos de corporate venturing y que realmente han sido apuestas interesantes. Danik lo ha hecho también y han sido apuestas interesantes que han permitido desarrollar cosas donde, como ya dije, se minimiza, para la empresa grande se minimiza el riesgo y se potencia el tema de la rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es un par de casos que te puedo mencionar que con toda certeza te puedo decir que sí lo han estado haciendo, ¿no? Y ¿qué podemos hacer para que haya más corporate venturing en el país? Bueno, un poco lo que ya dije. Primero, que la oferta de valor de los emprendedores sea una oferta de valor basada en conocimiento, en investigación, en ciencia, en tecnología madura, ¿no? O sea, al final del día, si hacemos lo mismo que hacen otros, pues ningún empresario va a ver una oferta de valor importante para incorporarla en su cadena de valor. ¿Me explico? Tiene que haber una aportación interesante de valor por parte del emprendedor, ¿no? O del equipo emprendedor. Y entonces allí tenemos que apostar es a los emprendimientos dinámicos. Yo insisto, ¿verdad? O sea, los emprendimientos de subsistencia o tradicionales no entran en esta fórmula porque no están agregando valor. Y lo otro que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip de los de empresarios. O sea, ya lo mencioné con una de las preguntas anteriores. O sea, los empresarios de este país tienen que cambiar el chip en general. Insisto, habrán sus excepciones, pero la excepción casi siempre confirma la regla, ¿no? Entonces tienen que cambiar esa mentalidad conservadora, tienen que dejar de pensar que es que el mercado es muy chiquito y que entonces con un mercado tan chiquito no, ellos les da temor darle alas entre comillas, a otros que están creciendo porque les van a robar el mandado, etcétera, etcétera. Esa mentalidad es la que hay que cambiar. El gran problema de este reto es que no es un reto que se consigue así nomás, o sea, no lo vamos a conseguir hablando y conversando con un café de por medio, ¿no? Porque ahí tiene que haber un cambio de mindset, de lo que llaman los gringos la configuración mental del empresario. Y eso requiere unos esfuerzos que aquí en el país no se han hecho como se han hecho en otras latitudes. Voy a dar el paso a Marcelo. Buenas noches. Ante todo, excelente conferencia. Felicito a Marcos por la capacitación bien, bien clara y concisa. Yo tengo una simple duda.
estos indicadores que dijiste al principio, los tres indicadores, calificadores así que, y uno creado incluso por la Universidad UTPL y la Politécnica, me sorprendieron. No había conocido sobre esos indicadores. En base a esos indicadores, quiero preguntarte, Marcos, si estos son conocidos o puestos en consideración por las instituciones financieras internacionales o por los grandes monstruos internacionales como para dar créditos a microempresarios o macroempresarios aquí en el Ecuador. Bueno, mira, en realidad estos indicadores son como machetes, es decir, son herramientas que los países que se involucran en eso van a tener a su disposición, ¿no? Lo que tú hagas con ese machete ya es cuestión tuya. O sea, yo te puedo dar a vos, Marcelo, un machete bien afilado para que tú podes o cortes la grama o la mala hierba de un lote, ¿no? Porque quieres hacer una siembra. Pero ya depende de vos si lo usas o no, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿vamos a usar estas herramientas de manera adecuada y clara? Yo creo que más que pensar en que es que los organismos internacionales van a venir para apoyarnos porque ven cuál es la situación, ven la radiografía y se dan cuenta que necesitamos asistencia y apoyo. Yo creo que más que eso, lo que tenemos que hacer es que nosotros, como país, la sociedad civil, los gobiernos, el sector empresarial, debemos utilizar estas herramientas que están disponibles en todas partes, claro que están disponibles. Esto tú lo puedes conseguir en la web sin ningún problema, te metes a Google, digitas y descargas los informes, la mayoría de las veces están en inglés, en el caso del GEM está en español porque hay un informe país para Ecuador que nosotros elaboramos y que difundimos en nuestro sitio web está el acceso a este informe del GEM, tanto el informe de país como el informe global, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos con estas herramientas, con estos machetes y empezar a tocar puertas y decir, miren, aquí necesitamos apoyo para que el sector emprendedor florezca, para que el sector emprendedor reciba más apoyo, para que haya más respaldo y no solamente pedirlo hacia afuera, también hacia adentro, porque si tú viste aquí hay un montón de carencias a nivel del país. Por ejemplo, yo soy de los que sostengo que el gobierno tiene un déficit enorme en cuanto a política pública que favorezca el desarrollo de los emprendimientos y de los empresarios, ¿no? O sea, en general, aquí básicamente se habla del sector privado, satanizándolo siempre, ¿verdad? Y no, estos son los que están robando la plata y esto y lo otro, pero pagan impuestos, ¿no? Y algunos se los no pagarán lo que tienen que pagar, eso ya es un enano de otro cuento, pero al final del día están haciendo un aporte, sea como sea, están haciendo un aporte, pero no tienen todas las condiciones favorables para que se puedan desarrollar. Habrán algunas empresas contadas con poquitos dedos de las manos y los pies que sí tienen, digamos, un perfil diferente, ¿no? Pero esas son las empresas que en algún momento son las que deberían entrar en estos esquemas de corporate venturing que hemos estado hablando y como ya dijimos, no todas lo están haciendo. Algunas dirán, bueno, pero ¿qué gano yo además de todo lo que ya hemos dicho que se puede ganar? ¿Qué beneficios me pueden dar? No, ninguno, pues no existe eso, no hay planteado una política pública para favorecer este tipo de acciones. Entonces yo creo que hay que ser en ese sentido, Marcelo, más proactivos. En vez de decir, bueno, van a venir acá a mirarnos, conocen ellos esto. No, nosotros tenemos que hacerlo conocer y tenemos que pedir y tenemos que estructurar propuestas inteligentes, pero desde todos los ámbitos de la sociedad del Ecuador. No dejemos esto solo al gobierno porque ya sabemos que si lo hacemos así no va a avanzar mucho, ¿no? Tenemos que hacerlo todos juntos. Listo, Marcos. Hay unas Gracias. preguntas que quiero resumirlas porque hay algunas también en el chat. Sobre todo, indica que si se puede explicar en qué consiste el tema de generar ideas que sean viables o deseables y que también estén en base tecnológica. Y también qué estrategia se debe considerar
para incorporar innovaciones dentro de las empresas o de los pequeños emprendimientos? Ok, bueno, la primera, eh, o sea, cuando yo dije que dentro de las dimensiones de la innovación teníamos que considerar la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad, la parte viable es donde yo veo la parte tecnológica. Es decir, cuando yo veo estas dimensiones, estoy contestando tres preguntas. Deseable es, ¿habrá alguien que le interese esto, que está dispuesto a comprarlo? Cuando es viable es algo, eso que yo estoy pensando que alguien sí quiere comprar o quiere adquirir o que le resuelve un problema, ¿será que yo lo puedo hacer? ¿Es posible hacerlo? Y la tercera pregunta es, si es posible, ¿debo hacerlo? Esa es la gran pregunta última que habría que responder. Entonces, la innovación requiere de esos tres elementos, de esas tres dimensiones, juntadas con los otros tres subdimensiones que les comenté en la imagen, ¿no? Entonces, la parte tecnológica significa, bueno, tenemos la ciencia o la tecnología para hacerlo. Es decir, yo puedo decir, yo quiero hacer un emprendimiento para sembrar papas en Marte, por ejemplo, por decir algo bien loco, ¿no? Pero se pueden sembrar papas en Marte, donde no hay oxígeno, donde no hay esto, donde no hay lo otro. O sea, existe la forma de hacerlo. Probablemente no la exista, ¿no? A pesar de que la vemos en películas, ¿verdad? Pero recuerden, son películas, no es la realidad. Entonces, la parte de la viabilidad está ligado con la tecnología es justamente preguntarse si existe la tecnología. Muchas veces no hay la tecnología para algo. Por ejemplo, yo siempre saco mucho a colación este emprendimiento que nosotros tuvimos en Prendo en algún momento, que era con Silicochem, desarrollar un proceso bionatural que pudiéramos controlar para fabricar, oigan bien lo que estoy diciendo, ácidos grasos, los famosos omegas, que los omegas probablemente algunos de ustedes lo consumen, pero los omegas se sacan de algunos peces y se sacan de algunas plantas oleaginosas, con una alta huella de carbono y a un costo altísimo, ¿no? Entonces, estos chicos de Silicochem desarrollaron un protocolo para poder fabricar estos ácidos grasos a partir de una cepa que es alimentada con residuos de la agroindustria. Por ejemplo, empezaron con la melaza, ¿no? Como una primera opción o alternativa. Entonces, claro, uno ve eso y uno dice, puchica, esto es altamente deseable, porque ibas a producir omegas a un valor 20 veces más bajo que el método tradicional. Y entonces ibas a democratizar el acceso de esto, sobre todo a la población de menores recursos. Claro, muy deseable, pero la pregunta ¿es viable? En el laboratorio tuvimos muestras de que el protocolo te daba un porcentaje interesante de presencia de ácido graso en el aceite que se saca al final del proceso del bioreactor. Pero cuando ya llevamos eso a escala comercial, a tratar de ver si en escala comercial eso funcionaría, nos dimos cuenta que la presencia era muy baja. Entonces, el nivel de madurez de esa tecnología era muy bajo. El nivel de madurez se mide con un concepto que en inglés es TRL, que va en una escala del 1 al 9. Y ese proyecto tenía una escala, o sea, estaba como en 2, ni siquiera llegaba a 3, ¿no? Entonces, obviamente con esa tecnología inmadura no se puede llegar a desarrollar esto. Entonces, claro, necesitamos investigar más, necesitamos desarrollar un protocolo que le garantice que la presencia del ácido graso en el aceite resultante que sale del bioreactor sea por lo menos de un 80% y no de un 30% como estábamos obteniendo, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos los retos para poner la ciencia que está en las universidades generalmente al servicio de esto y lograr vencer esos retos, ¿no? Eso es un poco lo que podría comentarte sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, me dijiste que era
Tal vez me Estrategias, recuerdas porque ya... estrategias Ah, ya. para... Bueno, incorporar la innovación dentro de nuestros desarrollos. Bueno, realmente como yo les indiqué en su momento, pues la primera estrategia es que mantengamos siempre una cartera de exploración y una cartera de explotación. Pero para generar incluso la cartera de explotación, que es lo que nos va a garantizar un flujo de caja en el arranque del emprendimiento, tenemos que buscar una apuesta innovadora. Entonces, la primera clave, como lo dice el cuadro de las dimensiones de la innovación, es que establezcamos un alto propósito apalancado en las necesidades o problemas que el segmento del mercado tiene, ¿no? Entonces, nosotros lo que le decimos a nuestros emprendedores en la incubadora es, bueno, número uno, piensa en un segmento en particular que esté alineado con algo que tú manejes bien o que esté, digamos, que tú tengas disponible algún conocimiento sobre ese particular. Por ejemplo, les digo, bueno, eh, gente de la tercera edad que tiene problemas para poder desenvolverse en su casa porque tiene problemas de movilización, porque tiene problemas de atención, etcétera, etcétera. ¿No? Y no pueden pagar un enfermero que esté 24/7 con ellos, ¿no? Entonces, si vos sos del área de la salud, ¿no? Si sos fisioterapeuta, si sos doctor, si sos naturópata, cualquiera de esas áreas de la salud, tú tienes ya un conocimiento que has adquirido y que te permite ir pensando en soluciones para ese segmento de mercado, porque tú puedes identificar el segmento y tienes más o menos una visión de cuáles son los síntomas de los dolores de cabeza, los problemas migraña que tiene ese segmento, ¿no? Pero tendrías que ya ir explorando un poco más hasta encontrar los problemas raíces, ¿verdad? Yo siempre hago la comparación de esto con un árbol, ¿no? Generalmente vemos el follaje del árbol, cuáles son los síntomas, nos enfocamos en esos síntomas y eso está mal, porque resolver un síntoma no te garantiza resolver el problema. Entonces, muchas veces también nos enfocamos en el tronco, pero el tronco es como el problema central, que ese problema central se deriva de un montón de raíces. Y esas raíces son las que tenemos que identificar. Y tienes que casarte con una, tal vez, no con todas las raíces, ¿no? Sino con una raíz y tú dices, ahí en esa raíz yo voy a meter mano. Yo voy a tratar de resolver ese problema raíz para llegar a atender a ese segmento que he identificado. Entonces, con solamente esa reflexión, ¿no? Esa visualización, tú ya tienes probablemente el 90% de este esquema resuelto, ¿no? Porque a partir de ahí, entonces, empiezas a investigar, empiezas a desarrollar los procesos de experimentación que no solamente están vinculados a las ciencias duras, sino también a las ciencias a las ciencias administrativas, a las ciencias económicas, a las ciencias humanísticas. O sea, en todos los procesos nosotros tenemos, o en todas las ciencias tenemos que hacer experimentación. Entonces, tenemos que empezar a experimentar, tenemos que ver si lo que yo creo que podría ser una solución realmente es una solución y tenemos que empezar a validar. Y lo que mencioné en algún momento, y creo que lo hice al principio, es crear esa comunidad mínima viable, porque muchas veces nos concentramos en el producto, ¿no? Y está bien que nos concentremos en el producto o servicio, porque al final esa es la manifestación de nuestra propuesta de valor. Pero pensemos quién nos va a comprar eso, ¿no? Y siempre pensemos quiénes son los que sí o sí, cuando tú reveles ese producto o servicio, va a decir, presente, yo quiero ese producto o ese servicio, ¿no? Y si nosotros tenemos claro cuál es esa comunidad mínima viable, nosotros vamos a ir no con red, sino con arpón a cazar cada uno
de esos elementos de esa comunidad mínima viable para que sean los que nos permitan luego hacer ese crecimiento, esa atracción de ventas que vamos a necesitar para escalar nuestro emprendimiento. Listo, y por temas de tiempo, porque recuerden que de aquí solamente para algunas otras indicaciones pasamos a salas pequeñas. Y antes de despedirnos de Marcos, vamos con la última pregunta, Marcos, y voy a dar paso a Juber. Buenas noches, licenciada ingeniero. Mi consulta principal es ¿a qué se debe que la empresa pública y privada no quiera invertir o dar ese presupuesto necesario para lo que es innovación y tecnología? Como usted mismo lo menciona, ese es el principal en el indicador fundamental en el que en el que estamos más bajos y en el que debería ser potencial. Y a esto y a esto es Claro. principalmente que se debe la fuga de cerebros. Claro, claro. Sí, bueno, mira, sí, o sea, primero que todo, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que ya mencioné algunas pistas. Primero que todo, la mentalidad que tenemos de los empresarios. Los empresarios nuestros son muy conservadores, no quieren apostar por las cosas nuevas, siguen ordeñando la misma vaca, y llegan incluso a un punto en el que lo que le sacan a la vaca es sangre. Perdón que lo diga así, ¿verdad? Es feo lo que estoy diciendo, hasta a algunos se le debe hasta parar el pelo, ¿verdad? Si tuviera pelo, y deben pensar, oye, qué feo eso. Pero sí, así es, Lluvero. O sea, llegan incluso hasta sacarle sangre a la vaca, porque para ellos pasar a algo diferente es demasiado arriesgado. Tienen una aversión al riesgo muy alto. Entonces, eso es un tema mental. Eso es un tema mental que nosotros necesitamos eliminar, ¿verdad? O sea, eliminar, mejor dicho, transformar, porque si seguimos así, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y para eso, obviamente, vamos a necesitar de muchísimo esfuerzo, mucho tiempo. Las nuevas generaciones, yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones de los empresarios que existen en este momento tengan una mentalidad diferente, porque tal vez han tenido la oportunidad de estudiar más, porque tal vez han tenido la oportunidad de salir más, que eso es otro problema, ¿verdad? Que muchas veces no miramos cómo se hace en otros entornos. Por eso hoy por hoy es muy reconocido el esfuerzo que hace mucha gente en estos programas de inmersión empresarial, de que agarras un montón de empresarios. El gobierno lo hizo en algún momento. Mire, yo no soy de este país y yo tengo como 6 años y medio de vivir acá, pero recuerdo que cuando yo vine, en algún momento sí, creo que era el presidente Lenin el que estaba en el gobierno, se llevaron algunos empresarios a otros países, ¿no? Y creo que en el caso de Lazo, creo que alguna vez escuché de un grupo de empresarios que se fueron a Israel también a aprender un poco más de estas cosas, ¿no? Y eso es bueno, pero hay que hacerlo de manera más consistente, recurrente, porque de lo contrario, pues no vamos a lograr ese cambio, ¿no? Entonces, para mí eso es lo fundamental. Ahora, ¿por qué el gobierno no apuesta a esto? Y esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que el problema de los gobiernos nuestros es que son apagaincendios, ¿no? Entonces, nuestros gobiernos han estado muy atados de manos. No estoy tratando de dar una justificación, pero sí hay que reconocer que cada gobernante que llega al país, ¿qué es lo primero que hace? Mire, este último presidente, sacar las castañas del fuego porque teníamos un problema serio de inseguridad, ¿no? Después de la inseguridad vino lo de la crisis energética, ¿no? O sea, son apagincendios. Entonces, claro, cuando tú te pasas apagando incendios todo el tiempo como gobierno, pues es muy poco el tiempo que te queda para reflexionar sobre qué política pública hay que establecer para que se logre a largo plazo cambiar esta situación de falta de innovación y de competitividad en el país, ¿no? O sea, realmente creo que ahí tenemos un cuello de botella enorme. No sé cuándo se va a resolver eso. Yo soy de los que creo que nosotros cada vez debemos pensar más en trabajar con los gobiernos locales y menos con el gobierno nacional para estas cosas, porque aunque somos un solo país, no tenemos mucha visión o mucha claridad de parte de las autoridades que nos gobiernan a nivel nacional por toda esta circunstancia que ya les estoy
cometiendo. Y claro, por supuesto, todo esto genera fuga de cerebros y mucha gente, o sea, el Ecuador tiene profesionales destacadísimos. Yo conozco personalmente, porque yo trabajé muchos años en Zamorano, como lo mencionó Loli, y la Universidad Zamorano allá en Honduras recibe como de su población total un 30% son ecuatorianos. Y conozco muchos ecuatorianos que se graduaron en Zamorano y se fueron a sacar su maestría o doctorado en Estados Unidos y allí se quedaron y ahí están todavía y no van a regresar, no van a regresar porque allá tienen un asidero adecuado, un entorno adecuado para poder generar todas estas cosas que estamos hablando acá. Es una lástima, claro, pero tampoco yo podría echarle la culpa a ellos, porque de repente ellos dicen, me voy a Ecuador y ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a hacer mucho. Aunque hay sus excepciones, miren, yo por eso les digo, hay que tener esperanza en las generaciones futuras. Conozco una chica que está en nuestro programa de incubación actual del cohorte de julio de 2024 que se gradúa ahorita en mayo y ella está en Estados Unidos, ella estudió en Zamorano, yo le di clases en Zamorano y se fue a Estados Unidos a sacar su posgrado, se quedó en una empresa que la contrató porque ella hizo la pasantía ahí, vieron que era muy buena, ella es del área de alimentos, de tecnología de alimentos, y ella se contactó con nosotros desde Estados Unidos para participar en nuestro programa de incubación, que es totalmente en línea, y ella está a punto de graduarse porque el sueño de ella es regresar al Ecuador a emprender. Algunos de ustedes dirá, está loca, pero yo lo que veo en eso es esperanza, es que todavía hay esperanza y que se puede pensar que a futuro tenemos todavía un rayito de luz al final del túnel. Listo, Listo, gracias. muchísimas gracias, Marcos. Gracias por esta interesante charla sobre innovación y sobre todo ver cómo nosotros está en nuestras manos ir cambiando y justamente ir generando estos ejercicios de exploración, de explotación para identificar, ¿no? Identificar estas nuevas ideas que justamente tengan pues un impacto positivo en el mercado y sobre todo que exista un gran segmento de mercado. Muchísimas gracias nuevamente, Marcos, por tu participación. A todos los estudiantes solamente 10 minutos para dar algunas indicaciones generales de la videocolaboración, la actividad que tienen que completar para completar con esta tarea. Vamos a dividir en salas pequeñas, en las 3 salas, para poderles explicar y pues poder completar esta tarea, ¿sí? No sé si es que tienen algunas preguntas, mientras yo armo las salas, las pueden también ir realizando en base a esta videocolaboración. Listo, por favor, pueden ir uniéndose a las salas en base pues a la docente que les corresponde.